¿Te has sentido frustrado al ver cómo el dinero parece fluir hacia todos menos hacia ti? Has trabajado, te has esforzado, pero la abundancia sigue esquiva, como si algo invisible la retuviera. Hoy quiero revelarte algo que cambiará tu perspectiva para siempre. Hay una clave espiritual que desbloquea la provisión y está más cerca de lo que imaginas. Dios no te creó para vivir limitado ni sobreviviendo. Él desea prosperarte, no solo en lo material, sino en todo tu ser. Y hay un versículo específico que, cuando lo comprendes con el corazón, comienza a mover los cielos a tu favor. Quiero que te detengas un momento y te hagas esta pregunta con total honestidad. ¿Qué sientes cuando escuchas la palabra dinero? No lo que dices en voz alta, no lo que crees que deberías sentir, sino lo que realmente vibra dentro de ti en ese instante. ¿Es paz o es ansiedad? ¿Es gratitud o es culpa? Porque esa emoción, la que se activa sin filtros, es la que está guiando tu relación con la abundancia, aunque no seas del todo consciente de ello. Muchas veces nos han enseñado, sin siquiera darnos cuenta, a desconfiar del dinero, a verlo como algo sucio, peligroso o incluso enemigo de la fe, como si el solo hecho de querer vivir en abundancia ya fuera una traición espiritual. Pero déjame decirte esto con todo el amor, claridad y urgencia posible. El dinero no es el enemigo. El problema nunca ha sido el dinero. El verdadero problema ha sido cómo lo vemos, cómo lo sentimos, cómo lo interpretamos desde dentro. Porque aquí está la verdad. El dinero no tiene alma, pero refleja la tuya. Es un amplificador de lo que ya existe en tu interior. Si en tu corazón hay temor, el dinero lo amplifica. Si en tu interior hay generosidad, lo multiplica. Si vives desde la escasez, el dinero se convierte en una sombra que siempre parece escaparse. Pero si vives desde la plenitud, desde la convicción de que Dios es tu fuente, el dinero se convierte en un recurso más en manos de alguien que tiene claro el propósito para el cual fue creado. Y es ahí donde comienza el cambio. Porque antes de ver abundancia en tus manos, necesitas verla en tu mente. Antes de sostenerla en tu cuenta bancaria, debes sostenerla en tu visión espiritual. No estoy hablando de visualizar millones como si fuera un juego de magia. Estoy hablando de permitir que Dios te enseñe a ver el dinero desde su perspectiva, no desde el miedo, la cultura o los traumas que arrastras. Porque Dios no te creó para sobrevivir. Te creó para ser un canal de provisión, una extensión de su generosidad en esta tierra. Imagínate por un instante que estás en medio de un río. El agua fluye con fuerza, con limpieza. Con propósito. Tú estás en medio, con una vasija en las manos. Ahora, observa tu vasija. ¿Está abierta o está tapada? ¿Está rota o está entera? ¿Está colocada hacia arriba, lista para recibir? ¿O está boca abajo, desconectada de lo que fluye? Porque el río no se detiene. La provisión no ha dejado de correr. Pero si tu vasija está en la posición incorrecta, nunca vas a poder recibir lo que ya está destinado a ti. Así funciona la abundancia espiritual. Dios no detuvo su provisión. Lo que muchas veces ocurre es que estamos mal posicionados internamente. Cargamos con creencias heredadas, con frases como «el dinero cambia a las personas», «más vale pobre pero honrado» o «Dios provee, pero no para lujos». Frases que suenan humildes, pero que en realidad están contaminadas de temor, culpa y malinterpretaciones que distorsionan la visión que Dios quiere que tengas de la prosperidad. Porque prosperar no es tener de más, es tener lo suficiente para cumplir tu propósito. Es tener paz al pagar tus cuentas, gozo al bendecir a otros y libertad para construir, crear y sembrar en el reino. Y eso no es avaricia, eso es responsabilidad espiritual. Porque si tú no tienes, no puedes dar. Si vives al límite, no puedes pensar en visión. Y si solo sobrevives, te olvidas de lo eterno. Recuerdo una etapa en mi vida donde todo lo que hacía era intentar alcanzar. Me esforzaba, me disciplinaba, cumplía,
pero dentro de mí había una sensación de que nada era suficiente. El dinero venía, pero se iba con la misma rapidez, como si hubiera un vacío que nunca terminaba de llenarse. Y en ese ciclo, comencé a preguntarme, ¿por qué? Si estoy haciendo todo bien, la abundancia sigue siendo esquiva. Fue entonces cuando entendí algo que me estremeció. No era un problema de esfuerzo, era un problema de enfoque. Estaba tratando de llenar un vacío interno con resultados externos, y el alma no se sacia con cifras, se sacia con significado. Fue ahí cuando empecé a preguntarme para qué quería dinero, qué deseaba construir, a quién quería impactar, qué causa valía mi trabajo. Y en ese momento, la ansiedad se convirtió en visión. El miedo se transformó en propósito. Y comencé a entender que Dios nunca se ha opuesto a que tengamos. Se opone a que nos perdamos en lo que tenemos. Piensa en esto por un momento. ¿Y si el dinero no está huyendo de ti? ¿Y si tú eres quien lo ha estado rechazando desde dentro? Por miedo a repetir historias de otros, por vergüenza inconsciente, o simplemente porque nunca se te enseñó a verlo como una herramienta sagrada. Muchos creen que no merecen prosperar porque cometieron errores, porque tienen un pasado desordenado, o porque piensan que eso es solo para otros. Pero ¿sabes qué es eso en realidad? Una voz que no viene de Dios. Porque Dios no te bendice por tu perfección, sino por tu disposición. Él no está esperando que seas impecable, está esperando que estés abierto. Que digas, Señor, si lo que tengo en mis manos no es suficiente para sembrar ni para vivir con paz, entonces muéstrame cómo pensar diferente. Enséñame a posicionar mi vasija en el río correcto. Y cuando haces eso, todo empieza a cambiar. Porque Dios no te bendice desde el capricho, sino desde la conexión. Él no responde a la codicia disfrazada de oración, pero sí responde a un corazón dispuesto a usar la abundancia para transformar. No es casualidad que estés escuchando este mensaje hoy. Hay algo dentro de ti que sabe que llegó el momento de romper con esa relación tensa, ambigua y dolorosa con el dinero. No para convertirte en alguien que solo piensa en números, sino para dejar de ser alguien que los teme. Imagina que el dinero es como un espejo. Si estás fragmentado por dentro, el reflejo que verás será distorsionado. Por eso es tan importante trabajar primero en la raíz, no en la rama. No necesitas más dinero para sentirte abundante. Necesitas sentirte abundante para atraer más dinero. Es en el momento en que sueltas el miedo que la abundancia comienza a fluir con naturalidad. Y no hablo solo de grandes cantidades, hablo de oportunidades, ideas, contactos, favor, puertas abiertas. Todo eso es riqueza. Porque el dinero puede desaparecer, pero la mentalidad que lo atrae permanece. Y esa mentalidad no se crea desde la escasez, se construye desde la certeza de que si Dios te puso en esta tierra, también puso los recursos necesarios para que cumplas tu propósito sin vivir esclavizado a las deudas, al estrés o al algún día. ¿Y sabes cuál es uno de los mayores actos de fe? Creer que puedes prosperar sin perderte. Confiar en que Dios puede darte más, sin que eso implique que ames menos. Porque cuando estás alineado con Él, no importa cuánto recibas, siempre sabrás a quién perteneces. El dinero no te eleva ni te rebaja, solo te equipa para hacer más de lo que ya llevas dentro. Por eso, hoy quiero que hagas algo diferente. Quiero que mires al dinero no con deseo ni con rechazo, sino con entendimiento. Que veas que no es bueno ni malo. Es un recurso. Y como todo recurso, se multiplica o se malgasta según quien lo tenga en sus manos. El dinero no te transforma, solo revela lo que hay dentro de ti. Y si lo que hay dentro de ti es propósito, visión, generosidad, responsabilidad y fe, entonces sí, prepárate. Porque Dios no bendice el capricho, pero sí honra el corazón que está listo para administrar su abundancia con humildad, excelencia y propósito. Recuerda esto.
No hay guerra entre Dios y la abundancia. La verdadera batalla está entre tu vieja mentalidad y la nueva vida que Él quiere entregarte. Quiero que pienses en esto con toda la seriedad que merece. Tu mente es un campo fértil. Cada pensamiento que siembras es una semilla, y cada semilla que repites, riegas. Lo que florece en tu vida no nace al azar. Nace del tipo de pensamientos que has elegido cultivar, de las ideas que has tolerado, y de las creencias que has dejado echar raíces. Y aquí está el detalle que muchos ignoran. No puedes tener una cosecha de abundancia si has estado sembrando escasez durante años. No se trata solo de actitud positiva. Se trata de reconocer que tu forma de pensar determina lo que permites que entre a tu vida. No puedes atraer bendición si tu mente está condicionada para el miedo. No puedes sostener prosperidad si tu sistema interno está programado para el autosabotaje. Es como querer recibir agua pura en un vaso sucio. El problema no es el agua, es el recipiente. ¿Cuántas veces has dicho frases como "no tengo"? Esto es muy difícil. Eso no es para mí. ¿Cuántas veces has escuchado a otros repetirlo y sin darte cuenta lo hiciste tuyo? Esas palabras, dichas una y otra vez, se convierten en pensamiento, y el pensamiento repetido se convierte en creencia. Y cuando algo se vuelve creencia, ya no lo cuestionas. Lo vives como si fuera una verdad absoluta, aunque en realidad sea una mentira disfrazada. Ahora imagina esto. Tu mente como una tierra que espera recibir instrucciones, y cada palabra, cada pensamiento, cada sentimiento que permites, le está diciendo a esa tierra qué tipo de fruto debe preparar. Si constantemente estás repitiendo que no hay, que todo está difícil, que nunca alcanza, esa tierra se entrena para producir eso mismo: carencia, miedo, bloqueo. Pero si comienzas a declarar, aún en medio del desierto, que Dios es tu proveedor, que la abundancia es parte de tu llamado, que estás listo para recibir con responsabilidad, algo empieza a cambiar. Y sí, puede que al principio no lo sientas, puede que tu realidad grite lo contrario. Pero ahí es donde entra la fe, porque fe no es negar lo que ves. Fe es ver más allá de lo visible. Es decidir qué semillas vas a seguir plantando, aunque el terreno parezca estéril. Porque si tú sigues sembrando palabra viva, palabra con propósito, palabra alineada con lo que Dios ya ha dicho de ti, llegará el momento en que lo que ves por fuera coincidirá con lo que ya creías por dentro. Recuerdo una etapa en la que el dinero no solo escaseaba, sino que parecía huir. Todo esfuerzo parecía en vano. Los números no cerraban, las puertas no se abrían y el cansancio mental era el peor de todos. Hasta que un día me di cuenta de algo que me sacudió por completo. Yo decía que quería salir adelante, pero mi mente estaba anclada al miedo. Miedo a no tener, miedo a perder, miedo a fracasar. Esa mezcla silenciosa me mantenía atado, como si estuviera pedaleando con frenos puestos. No era que Dios no estuviera proveyendo, era que yo no estaba listo para recibir. Fue entonces cuando comencé a trabajar desde dentro, a identificar las frases automáticas que me salían sin pensar, a notar cómo hablaba del dinero, cómo lo pensaba, cómo lo sentía, y lo que descubrí me impactó. Había miedo disfrazado de prudencia, había rechazo disfrazado de humildad, había trauma financiero disfrazado de realismo, y al sacarlo todo a la luz, al mirarlo de frente, comenzó el verdadero proceso de limpieza. Y eso es lo que quiero que entiendas hoy. La limpieza de tu mente es una forma de adoración. Cada vez que eliges renovar tus pensamientos, estás diciendo: Dios, confío más en tu promesa que en mi pasado. Estás cultivando la tierra de tu mente para que dé fruto eterno, no pasajero. Hay un versículo que dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa frase no es casual. Nos está diciendo que el verdadero cambio, el que impacta tus finanzas, tus relaciones, tu propósito, comienza en tu mente. No con una bendición externa, sino con una transformación interna.
porque todo lo que Dios te quiere dar, primero necesita espacio en tu pensamiento. Imagina que tu mente es como una casa. Si está llena de muebles viejos, polvorientos, rotos, ¿cómo vas a traer algo nuevo? No hay espacio. Así también es con la abundancia. No puedes recibir lo nuevo si estás lleno de creencias viejas. Tienes que sacar el miedo, sacar la culpa, sacar el no puedo. Porque cada pensamiento viejo que sacas crea espacio para una verdad nueva. Y donde hay espacio, Dios se mueve. Muchas personas oran por abundancia, pero mentalmente siguen operando desde la carencia. Dicen que creen, pero dentro de sí hay un muro invisible que les dice que no es posible, que no es para ellos, que nunca lo lograrán. Y mientras ese muro esté allí, ninguna palabra, ningún curso, ninguna estrategia va a dar resultado. Porque el problema no es lo que aprendes, sino lo que sostienes en tu interior. Por eso es tan importante revisar lo que estás creyendo cuando nadie te está viendo. ¿Qué piensas de ti, de Dios, del dinero, de tu capacidad? Porque ahí está el termostato que define tu realidad. Si dentro de ti crees que el dinero es peligroso, no importa cuánto te esfuerces, siempre lo vas a rechazar. Si piensas que prosperar es egoísta, te vas a sabotar justo cuando estés a punto de avanzar. Y si sientes que no lo mereces, vas a buscar 1000 formas de perderlo. Pero cuando tu mente se alinea con lo que Dios dice sobre ti, todo empieza a fluir. Porque ya no estás luchando contra ti mismo. Ya no hay una guerra interna. Tus pensamientos, tus palabras y tus acciones comienzan a trabajar en la misma dirección. Y cuando eso sucede, la vida se abre. Quiero que visualices esto. Estás en un campo abierto, con una semilla en la mano. Esa semilla representa tu visión, y delante de ti hay tierra lista. Pero tú decides con qué actitud la siembras. Puedes enterrarla con miedo, pensando, a ver si funciona. O puedes sembrarla con fe, diciendo, esta tierra está bendecida y esta semilla dará fruto. Y lo más hermoso es que no necesitas ver resultados de inmediato. Solo necesitas saber que la semilla está en la tierra correcta. Ahora pregúntate con sinceridad, ¿cómo ha estado la tierra de tu mente últimamente? ¿Llena de quejas, comparaciones, ansiedad? ¿O lista, limpia, enfocada, expectante? Porque esa es la tierra que determina la cosecha. Y si hoy identificas que no ha estado bien, no te castigues. No necesitas perfección, solo necesitas decisión. La decisión de empezar a pensar diferente, de declarar diferente, de imaginar diferente. Porque cada pensamiento que renuevas es un ladrillo que levanta tu nueva realidad. No es casualidad que estés aquí. No es coincidencia que estés escuchando esto. Hay una parte de ti que está despertando, que está cansada de vivir limitado por ideas que no vinieron de Dios. Y esa parte necesita tu atención. Porque ignorarla es seguir viviendo pequeño cuando naciste para expandirte. Hoy quiero invitarte a un ejercicio profundo. No de esos que se hacen por hacer, sino de esos que te sacuden desde adentro. Busca un cuaderno, un papel, lo que tengas a mano. Escribe una lista de las frases más frecuentes que dices sobre el dinero. No las que te gustaría decir, sino las que realmente salen cuando estás bajo presión. Luego, al lado de cada frase, escribe una nueva. Una que esté alineada con la fe, con la promesa, con el propósito. Por ejemplo, si siempre dices no tengo suficiente, cámbialo por Dios me guía a administrar con sabiduría y atraer nuevas fuentes de ingreso. Si sueles decir el dinero es un problema, reemplázalo por el dinero es una herramienta para construir lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y repítelo todos los días, no como una fórmula mágica, sino como una disciplina espiritual. Porque la mente se entrena como un músculo. Y cuanto más la ejercitas en la dirección correcta, más fuerte se vuelve. Cada vez que elijas un pensamiento de abundancia, estás avanzando. Cada vez que digas una palabra de fe, estás sembrando. Y cada vez que te niegues a volver atrás, aunque tengas miedo,
estás demostrando que confías más en lo que Dios dice de ti que en lo que el mundo ha dicho. No necesitas que todo cambie afuera, solo necesitas comenzar a cambiar dentro. Porque cuando el terreno está listo, la semilla sabe qué hacer. Y cuando tu mente se convierte en un lugar de esperanza, enfoque y expectativa, la abundancia no tiene opción. Tiene que manifestarse. Quiero que te detengas por un momento y respires hondo. Ahora pregúntate, ¿estás realmente listo para recibir? Porque muchas veces pedimos, declaramos, visualizamos, pero en el fondo no hemos activado lo que verdaderamente transforma, la obediencia que nace de la fe y la claridad que nace de la visión. No basta con desear, no basta con tener buena intención. Hay una llave, una puerta, una verdad que cuando se activa desde el interior, comienza a mover lo que parecía inmóvil. Y esa verdad está escondida en una promesa antigua, pero viva. Una que no solo habla de provisión, sino de un estilo de vida completamente alineado con la abundancia que Dios quiere derramar. Ese versículo no es una fórmula mágica, no es una varita que lo arregla todo. Es una guía, una instrucción, una línea directa con la voluntad de Dios para quienes están cansados de sobrevivir y listos para caminar en propósito. Y cuando lo entiendes, no puedes seguir viendo el dinero como antes. No puedes seguir orando igual, ni actuando igual, porque algo se enciende dentro de ti. Una llama que te recuerda que la provisión no se mendiga, se activa. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Lo has oído 1000 veces. Lo has repetido quizás sin pensar. Pero hoy quiero que lo mires con otros ojos. No desde la religión, sino desde la revelación. Porque ahí está la clave, ahí está la promesa. No dice, me dará todo lo que quiero, ni tampoco, quizás me ayude con lo que necesito. Dice algo mucho más profundo, nada me faltará. Y eso no es una frase bonita, es una declaración de dependencia absoluta. Una afirmación de confianza que pone a Dios en el centro, no como un proveedor esporádico, sino como un pastor constante, presente, soberano. Nada me faltará. Esa es la mentalidad que transforma tu relación con el dinero. No se trata de repetirlo como un mantra, sino de entender lo que implica. Porque cuando asumes que Dios es tu pastor, estás diciendo que no caminas solo, que no decides basado en el miedo, que no trabajas por desesperación, sino por dirección. Y cuando vives así, lo que parecía inalcanzable empieza a acercarse. No porque lo persigues con ansiedad, sino porque caminas con la certeza de que estás siendo guiado. Ahora imagina esto. Un pastor cuida a sus ovejas, pero también las dirige. Les muestra cuándo moverse, cuándo detenerse, cuándo descansar y cuándo avanzar. Así también es Dios contigo. Él no solo quiere proveerte, quiere enseñarte a recibir sin ansiedad. A tomar decisiones financieras desde la paz, no desde la presión. Avanzar con estrategia, no con impulsividad. Pero para eso necesitas obedecer. Y la obediencia solo nace cuando confías. No puedes decir nada me faltará si al mismo tiempo estás tomando decisiones basadas en el miedo al mañana. No puedes declarar provisión mientras siembras pensamientos de escasez. Porque las palabras son poderosas, sí. Pero más poderosa aún es la intención con la que se dicen. Y si tus decisiones no están alineadas con esa declaración, entonces la estás vaciando de sentido. Decir nada me faltará es una forma de vivir. Es soltar el control, sí, pero también es asumir responsabilidad. No para controlar todo, sino para responder con fe a cada instrucción que Dios te da. Porque la abundancia no siempre llega de la forma que esperas. A veces viene disfrazada de oportunidad que incomoda, de puertas que te exigen crecer, de ideas que requieren valentía. Y aquí está el punto. Si no tienes visión clara, no sabrás reconocer esa provisión cuando llegue. Muchos están esperando una respuesta del cielo, pero no han afinado su visión espiritual para ver cómo ya está siendo guiados. La respuesta a tu oración puede estar en una idea que ignoraste, en una conversación que parecía casual, en una habilidad que subestimaste.
Pero si tu mente está nublada por la ansiedad, lo vas a pasar por alto. Por eso es tan importante entender que fe sin visión es solo entusiasmo. Pero fe con visión es poder. Cuando tú ves con claridad lo que Dios quiere construir contigo, empiezas a tomar decisiones con propósito. Ya no aceptas cualquier oferta. Ya no gastas por impulso. Ya no trabajas solo para sobrevivir. Te conviertes en un administrador del propósito. Y ahí es donde la abundancia comienzas a encontrar espacio en tu vida. Recuerdo una etapa en la que pedía con intensidad, pero sin dirección. Oraba por más, pero no tenía claro para qué quería ese más. Me quejaba por lo que faltaba, sin darme cuenta de que no había cultivado la estructura para sostener lo que Dios quería entregarme. Fue entonces cuando empecé a preguntarme, si hoy Dios respondiera con abundancia, ¿estaría listo para recibirla? ¿O la desperdiciaría porque no he preparado el terreno? Esa pregunta cambió todo. Me obligó a mirar hacia adentro, a revisar no solo mis finanzas, sino mi enfoque, mi orden, mi propósito. Porque no puedes administrar lo que no entiendes. Y Dios no va a entregarte una bendición que no estás listo para sostener. Y aquí es donde entra la obediencia. La obediencia no siempre es cómoda. Muchas veces implica soltar ideas, hábitos, relaciones que te mantienen estancado. Implica decir no a lo fácil para decir sí a lo eterno. Implica actuar, incluso cuando no ves el resultado inmediato. Pero cuando obedeces, aunque no entiendas del todo, algo se activa en el mundo espiritual. Es como si Dios dijera, ahora estás listo, porque la obediencia no es una prueba que debes pasar, es una puerta que debes cruzar. Imagínate frente a una puerta gigante. Llevas tiempo golpeando, orando, pidiendo. Pero lo que no sabías es que esa puerta no se abre con fuerza, se abre con fe, con obediencia, con claridad. Y una vez que cruzas esa puerta, descubres que todo lo que pedías ya estaba del otro lado. No era cuestión de pedir más fuerte, era cuestión de alinear tu vida con lo que Dios ya estaba dispuesto a darte. Nada me faltará no es una ilusión, es una promesa activada por la fe. Y esa fe se demuestra con acción, con visión, con obediencia. Quiero que pienses en esto. ¿Qué decisiones estás tomando hoy que contradicen lo que dices creer? ¿En qué áreas estás operando desde la escasez, aunque dices confiar en la abundancia de Dios? Porque esas incoherencias, por pequeñas que parezcan, son grietas que impiden que la bendición fluya con libertad. Y lo hermoso es que puedes corregir el rumbo. No necesitas ser perfecto. Solo necesitas ser honesto contigo mismo. Reconocer qué parte de tu vida necesita más fe, más visión, más obediencia. Porque Dios no te está castigando, te está preparando. Está esperando que alinees tus pasos con tu declaración. Que vivas como quien realmente cree que nada le faltará. Y vivir así no significa que todo será fácil. Significa que ya no caminas solo. Que tus decisiones están guiadas. Que tu paz no depende del saldo en la cuenta, sino de la certeza en el corazón. Significa que tu provisión ya no es un problema, sino una consecuencia. Consecuencia de una mente alineada, de una vida ordenada, de un espíritu obediente. Visualízate caminando por un sendero claro. A cada paso sientes confianza. No porque lo controlas todo, sino porque sabes quién te guía. Y aunque el camino tenga curvas, aunque no veas el final, tú sigues. Porque tienes visión, tienes dirección, tienes fe. Y tienes una promesa sellada por el cielo. Nada te faltará. Así es como se activa la abundancia. No desde el deseo, sino desde la transformación. Desde la disposición de vivir según esa verdad. Y cuando eso ocurre, no hay bloqueo que se mantenga, no hay escasez que resista, no hay ciclo que no se rompa. La abundancia llega como respuesta, pero la respuesta solo llega a quien pregunta con claridad, actúa con fe y obedece con humildad. Hay algo que puede estar bloqueando tu abundancia sin que te des cuenta. No se trata de cuánto ganas, ni de cuán fuerte oras.
Se trata de cómo estás manejando lo que ya tienes. Porque Dios no responde a la avaricia, responde a la fidelidad. No multiplica el caos, multiplica el orden. Y ese principio, aunque sencillo, es uno de los más poderosos y también de los más ignorados. El deseo de tener más no es malo. Lo peligroso es cuando ese deseo se convierte en una obsesión que desplaza el propósito. Cuando la necesidad de controlar lo que posees te impide disfrutarlo, compartirlo y elevarlo. Y muchas veces ese desorden no se nota desde fuera. Aparentemente todo está bien. Trabajas, ahorras, cumples. Pero por dentro hay desconfianza. Hay temor de perder, culpa al recibir, ansiedad al gastar. Y eso no es abundancia. Eso es una cárcel con apariencia de estabilidad. Dios no quiere solo que tengas más. Quiere que estés listo para sostener más. Porque lo que no se administra, se escapa. Lo que no se honra, se estanca. Y ese es el punto donde muchos tropiezan. Oran por abundancia, pero siguen actuando como si todo dependiera de ellos. Piden provisión, pero no sueltan el control. Quieren bendición, pero no han hecho espacio. Piensa en cuántas veces pediste más dinero, pero no te detuviste a revisar cómo estás usando lo que ya tienes. ¿Cuántas veces reclamaste puertas abiertas, pero no cuidaste las que ya estaban abiertas? ¿Cuántas oportunidades pasaron por tus manos, pero la prisa, la duda o el orgullo no te dejaron aprovecharlas? La abundancia no llega por cantidad de esfuerzo, sino por calidad de enfoque. Y el enfoque correcto comienza con una decisión. Asumir el rol de administrador, no de dueño. Porque cuando entiendes que todo lo que tienes te ha sido confiado y que algún día rendirás cuentas por ello, algo cambia dentro de ti. Ya no vives por impulso, vives con intención. Ya no gastas por emoción, actúas con sabiduría. Y esa transformación interna es la que activa lo que Dios ya preparó. Hubo un momento en mi vida en el que ganaba más que nunca, pero cada vez sentía más presión, nada la alcanzaba. Todo parecía drenarse sin explicación, hasta que enfrenté una verdad que evitaba mirar. No estaba administrando, estaba sobreviviendo. Por fuera parecía que todo marchaba bien, pero dentro de mí, el dinero era un peso, no un recurso. No lo honraba, lo temía. Y cuando vives así, no importa cuánto aumente el ingreso, el vacío siempre será mayor. Esa experiencia me enseñó que el problema no era la cantidad, era la conciencia. No se trataba de cuánto entraba, sino de cómo me relacionaba con lo que tenía. Me había enfocado tanto en pedir más, que había olvidado agradecer, organizar y proteger lo que ya poseía. Y ahí estaba la raíz del estancamiento. No era una falta de provisión, era una falta de fidelidad. Ser fiel con lo poco no es un consejo motivacional, es una ley espiritual. Porque Dios observa cómo tratas lo pequeño antes de confiarte con lo grande. No como una prueba punitiva, sino como una preparación amorosa. Si hoy no cuidas 100, ¿cómo vas a sostener 1000 sin ansiedad? Si con lo poco ya sientes miedo, culpa o desorden, ¿qué crees que pasará con lo mucho? Cuando honras lo que tienes, aunque parezca poco, estás diciendo, Dios, confío en que esto es semilla, no sentencia. Y esa postura abre un canal de confianza entre tú y lo eterno, porque ya no actúas desde la carencia, sino desde la expectativa. Ya no repites, no me alcanza, sino que declaras, esto será suficiente para empezar. Y cuando piensas así, tu mente se alinea, tus hábitos cambian, tu espíritu se fortalece. Muchas veces, la abundancia no llega porque tu estructura actual no la puede sostener. Es como un recipiente pequeño esperando contener una cascada. No es que Dios no quiera bendecirte, es que primero necesita expandir tu capacidad. Y esa expansión no es cómoda. Requiere decisiones, requiere orden, requiere soltar la mentalidad de víctima financiera para abrazar la identidad de administrador del reino.
Ser buen administrador no significa ser tacaño ni vivir en privación. Significa vivir con intención. Saber que cada recurso que llega a tus manos es una herramienta, no un trofeo. Que el dinero sirve, pero no domina. Que la provisión es un medio, no un fin. Y cuando vives así, ya no dependes de las temporadas externas, porque tu abundancia no viene del mundo, viene de Dios, y Él no falla. Hay personas que viven esperando un milagro financiero sin darse cuenta de que ya tienen en sus manos la semilla del milagro, pero la han dejado olvidada, malgastada o enterrada bajo la queja. Y mientras no haya honra, no habrá multiplicación, porque la multiplicación no empieza en los números, empieza en la mente y en el corazón. Hoy quiero desafiarte a revisar cómo estás gestionando lo que tienes. No desde la culpa, sino desde la conciencia. ¿Tienes claridad de a dónde va tu dinero? ¿Sabes cuánto necesitas realmente para sostener tu vida con paz? ¿Estás sembrando en lo que produce fruto o solo estás tapando huecos por inercia? La abundancia responde al orden, y el orden no es rigidez, es sabiduría aplicada. Es darle propósito a cada recurso. Es establecer prioridades. Es decirle al dinero a dónde ir, en lugar de preguntarte a dónde se fue. Y eso solo se logra cuando te posicionas como alguien que administra con propósito, no con miedo. Es fácil pedir más. Lo difícil es demostrar que estás listo. Y esa demostración no se da en lo visible, sino en lo privado, en cómo decides, en lo que priorizas, en lo que pospones por un bien mayor. Porque Dios no bendice la improvisación, bendice la preparación. No bendice la ansiedad, bendice la intención. Puede que ahora mismo no tengas mucho, pero si hoy decides tratar eso poco con excelencia, ya estás activando el próximo nivel. No desde la ambición vacía, sino desde la fidelidad que honra cada centavo como semilla de algo mayor. Cuando cuidas lo que tienes, atraes lo que esperas. Cuando eres fiel en lo oculto, Dios te promueve en lo público. Cuando haces del orden un estilo de vida, la provisión fluye sin fricción. Porque tu interior ya está listo para sostener lo que antes habría colapsado tu sistema. La verdadera libertad financiera no empieza cuando ganas más. Empieza cuando te relacionas diferente con lo que tienes. Cuando tu valor no depende de lo que posees. Cuando tu paz no depende de si alcanzó o no. Cuando puedes mirar tus finanzas con serenidad, porque sabes que están alineadas con un propósito mayor. No hay abundancia sostenible sin estructura espiritual. Y esa estructura se construye con hábitos, con decisiones y con disciplina. No para limitarte, sino para liberarte. Para que el dinero ya no sea una carga, sino una herramienta. Para que cada ingreso tenga sentido, para que cada gasto refleje visión, para que cada siembra tenga dirección. Todo lo que hoy tienes puede ser semilla, si lo honras. Todo lo que hoy parece escaso puede multiplicarse, si lo ordenas. Todo lo que hoy no entiendes puede transformarse, si te dispones a aprender. Porque Dios no te pide resultados perfectos. Solo te pide que seas fiel con lo que ya te confió. Y si hoy decides hacer eso, si hoy eliges transformar tu mentalidad de consumo en una mentalidad de administración, estás dando un paso gigante hacia la abundancia que has estado esperando. Una abundancia que no te aplasta, que no te quita la paz, que no se escapa entre tus dedos, sino que se establece, se sostiene y se expande. Porque Dios no está buscando acumuladores, está buscando administradores fieles. Hombres y mujeres que entiendan que su provisión no es un capricho, es una herramienta sagrada. Y cuando alguien vive con esa conciencia, el cielo no duda en confiar más. El dinero nunca fue diseñado para convertirse en tu meta. Fue creado para ayudarte a cumplirla. Y aquí está una de las verdades más profundas que muchos ignoran. Si tu corazón no está alineado con el propósito de Dios, la abundancia no puede fluir con libertad. Porque Dios no bendice el ego, bendice la intención. Él no multiplica deseos vacíos, multiplica propósitos con dirección eterna. A veces pedimos más,
soñamos con más, incluso trabajamos por más. Pero el más no llega. Y no se trata de falta de fe, ni de esfuerzo, ni de talento. Lo que falta, muchas veces, es un corazón enfocado. No uno perfecto, sino uno claro. Uno que ya no busca tener para impresionar, sino para transformar. Uno que dejó de perseguir validación y empezó a caminar en misión. Cuando entiendes esto, el dinero deja de ser un ídolo silencioso y se convierte en lo que realmente es: una herramienta, una extensión del cielo en tus manos. Un recurso que tiene sentido solo cuando está al servicio de algo más grande que tú. Dios no tiene problema con tu prosperidad. Tiene problema con que esa prosperidad te robe el alma. Y ese es el punto donde muchos se pierden. Comienzan con una buena intención, pero en el camino se enamoran del reflejo, del reconocimiento, del resultado. Y cuando eso pasa, el propósito se apaga, la paz se esfuma, y lo que antes parecía bendición empieza a sentirse como carga. El corazón es la raíz de toda cosecha. Lo que siembras desde la intención es lo que determina la dirección de tu provisión. Si siembras para aparentar, para competir, para controlar, no importa cuánto obtengas, siempre habrá vacío. Pero si siembras desde el propósito, desde el deseo de servir, de elevar, de aportar, entonces todo cambia. No porque mágicamente todo se acomoda, sino porque tu interior se ordena. Cuando el propósito es claro, las decisiones se simplifican. Ya no tomas trabajo solo por dinero, sino por impacto. Ya no aceptas alianzas por miedo, sino por visión. Ya no te mueves por urgencia, sino por alineación. Y esa manera de vivir te da algo que el dinero por sí solo jamás podrá darte: coherencia interna. Paz entre lo que crees, lo que haces y lo que deseas construir. Recuerdo una etapa donde tenía metas financieras ambiciosas. Quería crecer, escalar, lograr más. Y aunque esas metas no eran malas, había algo dentro de mí que no terminaba de estar en paz. Había ansiedad, presión, confusión. Sentía que todo lo que lograba se disolvía rápido, como si nada alcanzara. Hasta que me enfrenté con una pregunta que lo cambió todo: ¿para qué estás queriendo más? Esa pregunta desnudó mis motivaciones. Me hizo ver que en el fondo, lo que quería no era solo prosperar. Quería demostrar algo. Quería compensar vacíos antiguos. Quería protegerme de la sensación de no ser suficiente. Y mientras el propósito estuviera contaminado, no importaba cuánto ganara, siempre sería poco. Fue en ese momento que comencé a redirigir mi enfoque, a preguntarme: ¿qué quiere Dios hacer conmigo a través de esta provisión? ¿Qué necesita el mundo que yo puedo aportar? ¿Qué puedo construir que no solo me beneficie a mí, sino que deje un legado? Y cuando el propósito cambió, todo cambió. No de la noche a la mañana, pero sí desde adentro. El dinero comenzó a tener dirección. Ya no era solo un número, era una misión. Cada peso tenía sentido. Cada gasto tenía intención. Cada decisión se filtraba por una sola pregunta: ¿esto alimenta mi propósito o lo distrae? Ese cambio interno fue más poderoso que cualquier estrategia financiera, porque el dinero viene y va, pero un corazón con propósito permanece. Un corazón alineado produce fruto duradero. Un corazón conectado con la visión de Dios es tierra fértil donde todo lo necesario comienza a llegar. Y lo más sorprendente es que no tienes que tener todo claro para empezar. Basta con una disposición sincera. Basta con decir: Dios, alinea mi deseo con tu visión. Purifica mis intenciones. Muéstrame cómo prosperar sin perderme. Enséñame a recibir sin idolatrar, a soltar sin temor, a administrar con eternidad en mente. Cuando haces eso, algo se libera en el cielo, porque Dios no está esperando tu perfección, está esperando tu sinceridad, tu decisión de avanzar no por codicia, sino por misión.
tu disposición de convertir tus recursos en herramientas de transformación. Muchas veces la razón por la que la provisión se detiene no es porque no la mereces, es porque aún no has definido para qué la quieres. Y mientras esa intención esté nublada, el cielo espera, porque Dios no quiere que el dinero te atrape, quiere que tú lo gobiernes, que tú lo uses, no que Él te use a ti. Cuando tu corazón se alinea con el propósito divino, tus decisiones dejan de ser aleatorias. Tus palabras cambian, tus metas cambian, tu forma de negociar, de sembrar, de gastar, todo comienza a reflejar un nuevo código interno. Uno que no negocia su paz, uno que no traiciona su esencia por un poco de validación, uno que vive desde el cielo, aunque camine en la tierra. Ese tipo de vida no es perfecta, pero es poderosa, porque está dirigida, está inspirada, está conectada con algo que trasciende, y esa conexión es la que hace que la abundancia se manifieste con propósito, se mantenga con orden y se expanda con propósito. Muchos piensan que necesitan más dinero, pero lo que realmente necesitan es más dirección, porque cuando la dirección está clara, el dinero encuentra su lugar. Cuando sabes a dónde vas, cada recurso cobra sentido, y esa claridad atrae favor, abre puertas, sostiene procesos, protege tu alma del desgaste. La verdadera abundancia no es tener más, es vivir cada día sabiendo que todo lo que necesitas para cumplir tu propósito ya está en camino, que si estás alineado, Dios se encarga del resto, que si tu corazón es correcto, tus manos no estarán vacías, porque Él no abandona a los que viven para su gloria. Hoy es un buen día para revisar tu enfoque, para preguntarte con honestidad, ¿qué estoy construyendo con lo que tengo? ¿Qué propósito está guiando mis decisiones? ¿Estoy prosperando con intención o solo acumulando sin dirección? No necesitas tener todo resuelto para comenzar a caminar con propósito. Solo necesitas dar el primer paso con sinceridad. Rendir tu agenda, entregar tus planes y decir, Dios, úsame, hazme canal, no contenedor. Enséñame a vivir desde lo eterno, no desde lo urgente. Porque cuando el propósito guía, el dinero fluye. Y cuando fluye con sentido, no se convierte en carga, sino en bendición. No se transforma en idolatría, sino en misión. No te esclaviza, sino que te libera para amar, servir, edificar y multiplicar lo que realmente vale la pena. Dios quiere prosperarte, pero también quiere proteger tu corazón. Por eso muchas veces no te da de inmediato todo lo que pides, porque antes de llenarte por fuera, necesita fortalecerte por dentro. Y eso no es castigo, es amor, es cuidado. Es preparación para que cuando llegue la bendición, no pierdas lo más importante, tu conexión con Él. La abundancia verdadera comienza con una pregunta que solo tú puedes responder. ¿Para qué quiero ser bendecido? Y si la respuesta es clara, honesta y alineada con el cielo, entonces no hay límites. Porque cuando el corazón es correcto, Dios confía. Y cuando Dios confía, la provisión nunca falta. Algunas cadenas no se ven, pero se sienten. Están en el aire que rodea tus decisiones, en la manera en que reaccionas cuando recibes dinero, en esa ansiedad que aparece cada fin de mes, aunque todo esté en orden, en el impulso de retener, incluso cuando sabes que deberías sembrar. No son cadenas físicas, son cadenas mentales, emocionales y espirituales que han estado ahí mucho antes de que pudieras nombrarlas. Y si no se rompen, se heredan. Existen patrones de escasez que no comienzan contigo, pero que han echado raíces en tu vida como si fueran tuyos. Palabras dichas en la infancia, modelos de comportamiento, silencios cargados de miedo, comparaciones dolorosas, frases que suenan a consejos pero que en realidad son sentencias disfrazadas. Todo eso va formando una estructura interna que sabotea tu relación con el dinero sin que siquiera lo notes.
A veces no se trata de cuánto trabajas o qué tanto te esfuerzas. Se trata de qué tan profundamente ha sido sembrada la idea de que la abundancia no es para ti, de que prosperar es para otros, de que tener demasiado trae problemas, de que es mejor conformarse que arriesgar, de que si te va bien, algo malo seguro pasará después. Esas ideas no son inocentes. Se convierten en fundamentos invisibles, que sostienen decisiones, que frenan sueños, que arruinan oportunidades, que mantienen la mente atrapada en un ciclo donde tener solo un poco parece más seguro que aspirar a lo completo. Y esa mentalidad, aunque parezca prudente, en realidad es una prisión con barrotes de tradición, culpa y trauma. Romper esas maldiciones no comienza por fuera, comienza por atreverte a nombrarlas, por dejar de normalizarlas, por entender que si algo te produce ansiedad constante, si te roba la paz, si te impide avanzar con libertad, entonces no es una enseñanza, es una cadena. Nadie se libera de algo que sigue defendiendo. Por eso el primer paso no es luchar, es reconocer. Observar de dónde viene tu relación con el dinero. Preguntarte qué frases escuchaste en tu niñez sobre la riqueza. Revisar qué actitudes viste en casa cuando había escasez. ¿Cómo reaccionaban tus padres ante un imprevisto económico? ¿Qué creencias absorbiste, incluso sin darte cuenta? La pobreza heredada no siempre se manifiesta como falta de recursos. Muchas veces se oculta en el miedo al crecimiento, en la incapacidad de recibir ayuda, en la creencia de que pedir es rebajarse, en la costumbre de posponer lo importante porque siempre hay algo más urgente, en la idea de que tener está mal, pero sufrir por lo que falta es noble. Ese tipo de mentalidad no se sostiene en el reino, no porque Dios premie la opulencia, sino porque no puede fluir donde hay mentalidad de carencia, donde todo se limita al apenas alcanza. Con esto es suficiente. Yo no necesito tanto. Palabras que suenan humildes, pero que están llenas de temor y de autoexclusión. Dios no entrega promesas para que te conformes con sobrevivir. Las entrega para que conquistes, edifiques, impactes. Pero si el corazón sigue repitiendo las viejas canciones del miedo, del esfuerzo que nunca rinde frutos, de la culpa por tener, entonces no importa cuán bendecido estés por fuera. Por dentro seguirás operando desde la escasez. A veces no es el dinero lo que no llega. Es tu capacidad de sostenerlo lo que no ha sido sanada. Porque el alma herida no sabe cómo recibir. Rechaza antes de recibir. Se sabotea en el umbral de lo nuevo. Se esconde en excusas que suenan sensatas, pero que están cargadas de memorias no procesadas. Es ahí donde muchos tropiezan sin entender por qué. Comienzan bien, avanzan, incluso ven señales de abundancia. Pero de pronto, algo se cae. Algo los frena. Una mala decisión, una pérdida, un descontrol. Y todo vuelve a cero. No es mala suerte. No es falta de fe. Es un patrón que no fue quebrado desde la raíz. El alma que ha sido entrenada en carencia no resiste la abundancia sin sentirse culpable. La mente que solo conoce supervivencia no puede sostener expansión sin sabotaje. Por eso este proceso no se trata solo de decretar nuevas verdades. Se trata de reemplazar las antiguas. De ir al origen, de soltar la herencia que no fue tuya, pero que cargaste como si lo fuera. Muchos crecieron en casas donde todo giraba en torno al no alcanza, donde las decisiones estaban marcadas por la urgencia, donde los logros eran motivo de más presión, no de celebración, donde hablar de dinero era pecado y prosperar se asociaba con traición, donde ser generoso era visto como imprudente y guardar de más era considerado sabio. Esos entornos moldean la forma en que se vive la provisión. Aunque hoy vivas diferente, aunque ya no estés allí físicamente, muchas veces sigues repitiendo los mismos esquemas mentales. Y hasta que eso no se rompe, lo nuevo no se establece, porque lo nuevo necesita espacio. Y el espacio solo se crea cuando se dejan ir los moldes antiguos.
Romper con la maldición heredada no es despreciar a quienes te criaron. Es honrarlos lo suficiente como para reconocer que hubo cosas que no supieron darte. Y elegir cortar el ciclo. Elegir dejar de repetir. Elegir ser el punto de quiebre. Porque hay bendiciones que no llegan solo por ti, sino por los que vienen después de ti. Y el precio de ese cambio comienza con una decisión: no heredar lo que a ti te dolió cargar. Sanar tu relación con el dinero es también sanar tu historia. Es dejar de usar frases como "así me enseñaron", "así ha sido siempre", "esto es lo que conozco". Porque eso que conoces puede haberte sostenido por un tiempo, pero ahora te limita. Te impide ver más allá. Y no puedes avanzar en lo nuevo si sigues justificando lo viejo. Hay cadenas que solo se rompen con decisión radical, con conciencia profunda, con una conversación interna que duela, pero libere, que te permita mirar atrás sin rencor, pero también sin apego, que te impulse a decir: hasta aquí llegó este ciclo, a partir de mí la historia cambia. Dios no necesita que cargues lo que no te corresponde, pero tampoco puede liberar lo que tú sigues defendiendo como parte de tu identidad. Si sigues diciendo que eres malo para las finanzas, que nunca te alcanza, que otros tienen más suerte, entonces estás firmando tu propia condena con frases en apariencia inocentes. El lenguaje moldea la experiencia, y el lenguaje que se hereda, cuando no se cuestiona, se convierte en destino. Pero si fuiste capaz de recibir ese patrón, también eres capaz de romperlo, de hablar diferente, de pensar diferente, de decidir diferente. No por rebeldía, sino por revelación. No por orgullo, sino por libertad. El ciclo termina cuando dejas de justificarlo, cuando eliges creer que no tienes por qué repetir la historia, cuando en lugar de seguir pidiendo que las cosas cambien, decides ser tú el que cambia. Ahí es donde la herencia invisible se transforma. Ahí es donde el sistema espiritual que estaba estancado comienza a moverse. Porque ya no estás caminando desde el dolor, sino desde la decisión. No se trata de olvidarlo todo. Se trata de resignificar, de mirar tu pasado a los ojos y decirle: gracias por lo que me enseñaste, pero desde aquí yo elijo algo nuevo. Esa elección abre puertas que estuvieron cerradas durante generaciones. Activa bendiciones que habían sido retenidas. No porque no fueran tuyas, sino porque no había espacio para recibirlas. La maldición termina cuando alguien se atreve a dejar de vivir en automático, a dejar de repetir, a ser consciente, a decir basta. Y cuando eso sucede, todo se reconfigura. Porque el cielo responde a la disposición del alma, no al estatus externo. Y un alma que se dispone a romper cadenas es un alma que comienza a caminar en una dimensión completamente nueva. La provisión llega a quienes están listos para recibirla sin miedo, para sostenerla sin culpa, para multiplicarla sin apego, para usarla sin perderse. Pero eso solo es posible cuando el corazón ya no está atado a lo viejo, cuando la mente ha sido renovada, cuando el espíritu está libre de repetir ciclos que nunca funcionaron. No estás atado a tu historia. No eres el producto final de tu ambiente. Eres la semilla de algo nuevo. El principio de una nueva manera de vivir, de creer, de decidir. Y si tomas ese lugar con valentía, entonces todo lo que ha sido retenido empieza a moverse. No como premio, sino como fruto de tu conciencia. La abundancia que Dios quiere darte necesita espacio. Y el espacio se crea con limpieza interior, con renuncia a lo que ya no sirve, con valentía para reconocer lo que nunca fue tuyo, pero que cargaste, y con determinación para soltarlo de una vez por todas. El ciclo termina contigo, la historia cambia contigo, y cuando eso sucede, el cielo no solo responde, celebra. Las palabras que usas no son inofensivas. Cada frase que sale de tu boca es una semilla que está programando lo que vendrá. Si pasas el día diciendo que no alcanza, que todo sube menos tu ingreso, que el dinero se va como agua, estás alimentando exactamente eso. No porque sea magia,
sino porque lo que hablas moldea lo que crees, y lo que crees dirige tus decisiones, tu enfoque, tu energía. Hay quienes viven atrapados en ciclos de escasez que no comenzaron con sus acciones, sino con sus declaraciones. Porque antes de tener una mala administración, tuvieron un mal lenguaje. Un lenguaje cargado de quejas, de limitación, de comparación constante. Palabras pequeñas que generan una vida pequeña. Y lo más duro es que muchas veces esas frases se repiten de forma automática, como si fueran verdades absolutas, pero no lo son. Son hábitos mentales que se pueden cambiar. Hablar vida sobre tus finanzas no es ignorar la realidad. Es hablar desde una fe superior a lo que ves. Es declarar que habrá provisión, aunque no sepas aún cómo. Es afirmar que estás siendo guiado, incluso si aún no entiendes el camino. Y cuando haces eso, tu entorno empieza a ordenarse desde dentro. El dinero responde a la intención con la que lo nombras. Si tus palabras son un canal de esperanza, atraerás más de lo que fortalece. Pero si tus palabras son un eco de tu temor, seguirás repitiendo los mismos patrones. El cambio comienza en la boca. Y una vez que hablas vida, tu mente, tu entorno y tu provisión comienzan a seguir esa dirección, porque el alma se mueve en la dirección de las palabras que escucha. Dar no es perder, dar es activar. Cuando das con fe, sin miedo, sin cálculo egoísta, estás alineando tu corazón con el diseño espiritual más poderoso que existe, la ley de la siembra. Todo lo que entregas desde un lugar sincero se multiplica, no porque funcione como una transacción, sino porque estás entrando en el ritmo divino del dar y recibir. Y en ese ritmo no hay pérdida, hay propósito. Muchos se han confundido la siembra con una estrategia para obtener. Dan esperando resultados rápidos, dan con la mirada puesta en el retorno. Pero lo eterno no funciona como un banco terrenal. No se trata de interés acumulado, se trata de intención. Lo que se siembra desde la desesperación no produce fruto duradero. Lo que se siembra desde la fe, sí. Dar no empobrece. Empobrece el miedo que impide soltar. Porque lo que no sueltas, te sujeta. Y mientras más fuerte aprietas por temor a quedarte sin nada, más lejos estás de recibir lo nuevo. La semilla solo produce cuando es entregada. Mientras esté guardada, seguirá siendo una posibilidad estancada. El alma que entiende esto ya no ve el dar como obligación ni como estrategia. Lo ve como un acto de confianza profunda, como una declaración silenciosa que dice: sé que hay más. Sé que esto no es todo lo que tengo. Sé que la fuente no se agota. Y desde ahí, todo empieza a fluir. Nadie cosecha sin haber sembrado. Y si la cosecha no ha llegado, lo primero que debe revisarse es la siembra. No para culparse, sino para ajustarse. Porque cada siembra tiene un lenguaje. Hay siembras que hablan de miedo, de orgullo, de autosuficiencia, pero también hay siembras que hablan de gratitud, de propósito, de obediencia. Y esas, sin duda, encuentran su camino de regreso. Cada vez que eliges dar, estás diciendo que no eres esclavo de lo que posees. Estás recordando que tu provisión no depende de lo que retienes, sino de lo que estás dispuesto a liberar. Estás abriendo un espacio donde lo divino puede moverse con libertad, sin los límites de tus cálculos ni la rigidez de tu necesidad. Lo más profundo de la abundancia no se ve en cuánto tienes, sino en cuánto eres capaz de soltar, porque solo puede multiplicarse aquello que estás dispuesto a entregar. Y lo más hermoso es que, cuando das con fe, nunca vuelves a recibir en la misma medida. Siempre regresa más grande, más claro, más alineado con lo que de verdad necesitas. Dar no es una pérdida. Es una declaración, es una profecía viva sobre tu futuro. Y quien entiende eso, nunca teme sembrar. Todo cambia cuando dejas de buscar el dinero como un fin y comienzas a entenderlo como una herramienta. Cuando dejas de perseguirlo desde la urgencia y comienzas a recibirlo desde la fe.
Cuando ya no vives preguntándote ¿cómo voy a conseguir más?, sino ¿para qué me fue dado esto? Porque el día en que alineas tu mente, tu corazón y tus acciones con el propósito de Dios, el dinero deja de ser un obstáculo o una obsesión y se convierte en parte del plan. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Esa no es solo una promesa escrita en un libro antiguo. Es una verdad viva que puede marcar tu presente y tu futuro. Pero no se activa con palabras sueltas. Se activa con vida entregada, con confianza real, con una rendición silenciosa que dice: no quiero seguir luchando solo por sobrevivir. Quiero aprender a vivir guiado, sostenido y respaldado por ti. Lo que has escuchado hasta ahora no son solo consejos financieros ni frases espirituales para motivarte un rato. Es un llamado profundo a transformar tu relación con la provisión desde la raíz, a romper creencias heredadas, a cambiar la forma en que hablas, a revisar lo que estás sembrando, a caminar con la certeza de que la abundancia no es un privilegio reservado, sino un camino disponible. Si decides alinearte con el propósito correcto, no necesitas una señal mágica ni un golpe de suerte. Necesitas volver al origen. Recordar que fuiste creado para más que sobrevivir. Que tu vida no está destinada a girar en torno a lo que falta, sino a florecer desde lo que ya tienes. Que el mismo Dios que pone propósito en tu alma, también pone recursos en tu camino. Pero Él no llena manos que están cerradas por miedo. Llena aquellas que están dispuestas a recibir, a sembrar, a construir. La abundancia que viene de Dios no entra por la fuerza, entra por la obediencia. No se sostiene con ansiedad, se sostiene con dirección. No se persigue desde la desesperación, se activa con fe, administración y visión clara. Lo que haces con lo poco que hoy tienes es la mayor señal del lugar al que estás dispuesto a llegar. Si agradeces, si ordenas, si declaras vida, si sueltas, si siembras, si confías, entonces estás construyendo algo que va mucho más allá del dinero. Estás construyendo una vida que respira propósito, que refleja estabilidad, que atrae bendición. La abundancia verdadera no empieza en tu cuenta, empieza en tu interior, y el momento de activarla no es mañana, es ahora. No necesitas esperar a que todo cambie afuera. Comienza contigo, con una decisión interna, con un paso, con una declaración de fe. Porque cuando Dios es tu pastor, entonces sí, nada te faltará. Muchas gracias.